En nombre de los grupos de investigación de enfermería, la ciencia del cuidado, les damos la más cordial bienvenida a este webinar, un espacio académico creado para fortalecer el conocimiento y promover la práctica basada en evidencia. Agradecemos su presencia y compromiso que comparten con el avance de la enfermería como disciplina científica. Sean bienvenidos. Instituto Mexicano del Seguro Social. Gobierno de todas y todos los mexicanos. Gobierno de México. Doctora López, es un gusto para nosotros contar el día de hoy con su presencia. Tuvimos la oportunidad de observar su síntesis curricular y la gran trayectoria profesional que la respalda, por lo cual agradecemos mucho que nos haya aceptado esta invitación para los grupos de investigación La Ciencia del Cuidado. Y en este momento le cedo el uso de la voz. Este espacio es suyo. Adelante, por favor. Muchas gracias. Es un honor para mí la invitación que me hicieron llegar. Y bueno, voy a hablarles del trabajo que he hecho en los últimos 5 o 10 años y que pues constituye uno de los temas más apasionantes para mí. Para empezar, pues quisiera platicarles que pertenezco a un grupo de investigación dentro del Instituto Nacional de Salud Pública que se llama Arbovirosis y Zoonosis. Dentro de este grupo trabajamos distintos profesionales de varias disciplinas. Mi formación está más orientada hacia la biología molecular, tanto el análisis de interacciones entre organismos vivos como el diagnóstico de las enfermedades infecciosas, particularmente las enfermedades transmitidas por vector. Chagas es de las enfermedades principales que se consideran zoonóticas, siendo esta clasificación pues, orientada a el origen de los patógenos que causan esta enfermedad. Y bueno, para iniciar, pues vamos a platicar que Triatoma dimidiata es importante desde el punto de vista de que es vector de Trypanosoma cruzi
que es el organismo causante de la enfermedad de Chagas. Estrictamente, la enfermedad de Chagas es las manifestaciones clínicas después de una infección crónica por el parásito. Es decir, la enfermedad tiene varias fases, pero la que se considera la enfermedad de Chagas verdadera, pues es la fase crónica, cuando ya hay afectación de varios de los órganos. El vector lo que hace es transformar al parásito para volverlo infectante hacia las células de mamíferos. No solamente el ser humano se infecta, sino también otros mamíferos. Entonces, hay dos etapas en la vida de este parásito, una dentro del triatomino y otra dentro de los mamíferos. En el caso del ser humano, esta forma del parásito tiene preferencia por células musculares, células del sistema nervioso y particularmente del corazón. Entonces, los órganos que se ven afectados, principalmente en México, son el corazón y la inervación propia del corazón. Es el principal órgano afectado. ¿Cómo se transmite esta enfermedad? Bueno, principalmente por vector, pero también hay un porcentaje importante que se transmite por transfusión sanguínea. En México actualmente es obligatorio tamizar la sangre para evitar que se transfunda sangre que tenga parásitos. Sin embargo, como lo vamos a ver un poquito más adelante, el diagnóstico de la infección es complicado. Entonces, no se puede descartar que en México siga habiendo infecciones por transfusión. Otra vía muy importante es la vía connatal, es decir, la madre embarazada puede transmitir el parásito a su bebé. Pero estos bebés, si se detecta la infección en los primeros 6 meses, tienen todo el potencial de poder solucionar la infección con tratamiento. Son los únicos seres humanos que pueden resolver la infección hasta tener serología negativa. Ningún otro tratamiento en otras épocas de la vida puede llegar a hacer que haya una prueba negativa a serología. Pero los niños, los recién nacidos que son tratados, ellos sí pueden volverse seronegativos, son los únicos. Otras vías menos importantes porque son menos frecuentes es la vía digestiva, es decir, el ingerir a los parásitos en alimentos o la leche materna. Esto es mucho menos probable que adquirir la infección por vía vertical. Y el trasplante de órganos, que aunque pareciera improbable, existe. No documentado en México, pero sí en otros países. Es, como dije, una enfermedad zoonótica porque el origen se propone que es de origen animal. Es un parásito que en los animales no causa enfermedad aparentemente. Es un buen parásito para los animales, pero no es un buen parásito para los humanos. La enfermedad puede ser clasificada como aguda y crónica, sin embargo, la aguda se resuelve de alguna manera y la crónica pues, es la que produce síntomas que van debilitando los órganos y que puede llegar a ser fatal. De hecho, la enfermedad de Chagas es una de las causas de muerte temprana y de pérdida de días productivos humanos, porque si los pacientes no son tratados en su momento, pues sí van a llegar a perder la vida por la infección. El parásito, como dije, el causante de la enfermedad es un protozoario flagelado, es unicelular. Recordemos que un protozoario es un animal primitivo, se define más por lo que le falta que por lo que tiene, pero aún cuando le faltan muchos organelos, porque no tiene más que una mitocondria, no tiene intrones, su DNA es como el de las bacterias, que solamente tiene exones. Aún así, tiene la facilidad de adaptarse a muchos ambientes y también es un organismo muy resistente. Se ha documentado que los vectores
que están infectados y que pueden llegar a morir, pueden permanecer infectados todavía por una semana más, aunque estén muertos. O sea, el parásito sobrevive en el tejido muerto. Entonces es un parásito muy particular. Y bueno, es transmitido por estos insectos que se llaman triatominos, chinches, besuconas y otros nombres que se le dan en otros países de América. Particularmente son de la subfamilia Triatomine, de la familia Redúvide, y se clasifican como hemípteros. Son hematófagos obligados, las hembras y los machos comen sangre por igual y necesitan de la alimentación de sangre para desarrollarse y avanzar en las etapas de su vida. Aunque los triatominos hematófagos transmisores de Chagas solamente se han encontrado en el continente americano, la enfermedad ya es global. Hay casos de enfermedad de Chagas en países tan remotos como Japón, Australia, toda Europa, bueno, no todo, pero muchas regiones de Europa tienen casos de enfermedad de Chagas. No hay casos autóctonos, todos los casos son importados o bien generados por transfusiones de sangre. Esto quiere decir que las personas americanas o del continente americano que migran hacia esos países van infectadas sin saberlo y estando en esos países han donado sangre y así se ha abundado el número de casos. Entonces ahora, por ejemplo, en España ya hay una ley que obliga a los bancos de sangre a tamizar todos los productos de sangre para Trypanosoma cruzi. Entonces ya no es una enfermedad propia del continente americano, como muchas veces decíamos cuando hablábamos de la enfermedad, es tripanosomiasis americana. Bueno, americana por transmisión vectorial, pero de distribución global desde hace muchos años. Los principales vectores, como dije, solamente hay vectores en América. En otros continentes sí hay triatominos, bueno, no triatominos, hay redúvidos, miembros de la familia Redúvide, pero no se ha documentado que estos otros insectos puedan transmitir al parásito. En América, los principales por el espacio que habitan, por la distribución que tienen tan amplia, los principales se consideran Triatoma dimidiata, Triatoma infestans y Rhonius prolixus. Rhonius prolixus es particular de la región como de Centroamérica y norte de Sudamérica. Y Triatoma dimidiata es la única que tiene una distribución desde Norteamérica hasta Sudamérica. Es un complejo de especies porque no es una sola especie. Hay gente que dice que son genotipos, como quiera, es un complejo de organismos y como complejo que es difícil hacer medidas de control que vayan hacia todos los miembros de esa especie. Algo que tienen los triatominos es que sus hábitos son principalmente nocturnos. Ellos se alimentan en las noches, se esconden durante el día y en las noches salen a alimentarse cuando las personas están durmiendo. A pesar de que tienen un tamaño grande, porque un triatomino, pues el más chico tal vez es Rhonius prolixus, mide varios centímetros, mide hasta 2,5 centímetros tal vez. Es un insecto grande y come mucho. Hemos llegado a medir, no sé, más de 20 microlitros de sangre por cada individuo. Y aún así, la picadura es indolora. Y lo digo por experiencia. No se siente, tienen un anestésico muy potente. Entonces la gente no se despierta con la picadura. Esta picadura no es la que infecta son las heces. Al tiempo que el insecto se está alimentando, está defecando y es en las heces en donde están los parásitos que pueden ingresar entonces hacia el organismo humano, bien sea a través de la misma picadura o a través de membranas. Es muy común que los triatominos piquen cerca del ojo
o cerca de la boca, por eso se les dice chinches besuconas, porque es como si estuvieran dando besos, pero están alimentándose y están dejando ahí posiblemente la fuente de infección. El insecto, cuando se alimenta de sangre infectada, después de 20 días ya puede estar infectado. Él mismo tiene una capacidad impresionante de replicar al parásito muy rápido y además permanece infectado toda su vida. Una vez que está infectado, va a estar infectado toda su vida. ¿Cuánto vive un triatomino? Bueno, Triatoma dimidiata hemos medido en condiciones de laboratorio que puede vivir hasta 6 meses y es probable que otras especies vivan más tiempo. Entonces sí es un problema delicado el que estos insectos se infecten, que piquen sin que uno se dé cuenta y que permanezcan infectados durante toda su vida. Esto tiene implicación en el control porque no es como los mosquitos que uno prácticamente los ve en la casa. Uno nunca ve a los triatominos, es bien difícil verlos porque tienen estos hábitos y permanecen escondidos. Y no solamente en las paredes dentro de la casa. Triatoma dimidiata particularmente puede reposar por fuera de la casa, o incluso no solamente en el peridomicilio, sino mucho más allá. Entonces es difícil decir que una casa está infestada. Son de los problemas que hemos visto en cuanto al control. Esta imagen a mí me gusta mucho porque aquí podemos ver muy claramente dónde sí y dónde no es posible hacer control. Y voy a enfocar mucho de la plática hacia el control porque creo que es la parte que más nos interesa. No solamente nos interesa saber sobre los integrantes de esta transmisión, sino qué podemos hacer para el control, porque en México es preocupante que cada vez vemos más casos. Bueno, en esta imagen les muestro que se distinguen con propósitos pedagógicos tal vez, pero también con propósitos de establecer en los alcances del control. Se distingue que hay ciclos silvestres, ciclos peridomésticos y ciclos domésticos. En los ciclos silvestres podemos hacer muy poco allí. O sea, no nos vamos a meter en la selva a tratar de curar a los murciélagos, a los monos, a los tlacuaches, a los roedores. No es posible, o sea, no está al alcance de nuestra mano hacer eso. Entonces aquí se clasifica como no es un control alcanzable. Tratar de hacer control en los vectores y reservorios silvestres. Aquí no. ¿Y qué es lo que ha hecho el hombre para que estos ciclos se hayan acercado a nuestra vida? Pues nosotros como población humana nos hemos ido a meter a esos nichos silvestres. ¿Cómo nos hemos metido allá? Pues cada vez construimos viviendas donde antes eran bosques, era selva, eran áreas rurales o áreas conservadas en donde existían los animales, su ambiente, sus parásitos y todo su ambiente lo hemos invadido. Entonces, no es que los triatominos llegaron a nosotros nos fuimos a meter a la casa de los triatominos. Y entonces, en los ciclos peridomésticos es como el puente entre el ciclo silvestre y el ciclo doméstico, ¿no? Aquí, ¿quiénes son los que están alrededor de las casas? Los animales de compañía, las mascotas. Los perros particularmente entran y salen de la casa y ellos también son susceptibles tanto a las picaduras como a la infección. Y de manera curiosa, si uno atrapa a un animal silvestre y ese está infectado con tripanosomas, rara vez vamos a encontrar datos de enfermedad. Pero no se hable de los perros porque esos sí tienen enfermedades Chagas crónica y también afecta el corazón y también tienen síntomas parecidos a los seres humanos. Entonces, esto muestra pues que nosotros no somos los reservorios habituales
de los tripanosomas. Los animales silvestres sí, ellos han estado en contacto con el tripanosoma mucho más tiempo. Entonces, en términos de control, podemos aspirar a controlar los que están en el ciclo doméstico y los que están en el ciclo doméstico, peridoméstico y doméstico. Los otros no hay manera de que podamos pensar en control. Y bueno, ya una vez que el tripanosoma está en contacto con los seres humanos, pues entonces, aparte del control vectorial, pues va a haber, como ya dije antes, la transmisión vertical o la transmisión por transfusión. Aunado a eso, las poblaciones de tripanosomas se mueven de áreas urbanas a áreas no endémicas a través de la migración humana. Y no solamente de humanos, sino también de animales. Los animales que traen de un sitio a otro como mascotas exóticas, pues esos también pueden venir infectados con tripanosomas. Solamente para hacer para darles a ustedes una idea más completa, no hay mamífero hasta el momento que haya mostrado que es resistente a la infección por tripanosoma. Tan así que los osos polares que están en los zoológicos son susceptibles a la infección. En Guadalajara murió un oso polar por la infección con tripanosoma. Entonces, no hay límites para ese parásito. Los mamíferos que se le pongan enfrente los va a infectar. Entonces, estas mascotas que se mueven o las personas que se mueven de un sitio a otro, pues también ellas van dispersando esta infección hacia otros lugares que antes no estaban, no tenían el problema como lo que pasa ahorita en Europa y en Asia. Bueno, otra cosa que quiero mencionar aquí es que lo común en estos dos ciclos es la presencia de vectores. Entonces, mi impresión es que lo que sí podemos controlar son a los vectores. A esos deberíamos enfocar el esfuerzo, a controlar las poblaciones de vectores y el contacto que tienen los vectores con la población humana y con las mascotas. Medicamentos contra el parásito sí existen, los medicamentos, y no son muy eficientes. Son eficientes en ciertas etapas de la vida, cuando la infección está en la etapa aguda, pero fuera de eso, no son eficientes en otras etapas de la enfermedad. Entonces no podemos confiar en el tratamiento farmacológico. Tengo yo la impresión de que lo que sí podemos alcanzar a controlar son las poblaciones del vector. Eso es lo más alcanzable. Con todo lo que yo he leído y lo que he visto, creo que lo más posible de controlar son las poblaciones de vectores. Y esta es la verdadera enfermedad de Chagas. La forma crónica cardíaca de la infección por tripanosomas que causa miocarditis crónica, trastornos de la conducción, visceromegalias, que esas son raras en México, y complicaciones neurológicas. Algunos niños se reporta que mueren de meningitis causada por tripanosoma, pero son niños que se infectaron como a los 5 años y cuando son adolescentes hay varios casos que han muerto por meningitis. La forma más común de la fase crónica es la cardiomegalia o la afectación de corazón. Y en Sudamérica se ven muchos casos de visceromegalias, principalmente colon y esófago, son los órganos más afectados. En México, lo más afectado es el corazón. La mayoría de los casos crónicos hasta antes del 2000 se veían en el Instituto de Cardiología. De hecho, el Instituto de Cardiología tiene un departamento especial de enfermedades parasitarias y desarrollaron métodos de diagnóstico muy eficientes porque tenían el problema de que todos los enfermos de corazón pues se referían inmediatamente hacia el Instituto de Cardiología desde todos los estados de México y ellos eran los que encontraban estos casos crónicos. Ahora ya se conoce más, ya se tienen protocolos para atender estos casos en los estados. Pero ha sido referencia siempre el Instituto de Cardiología para
los métodos diagnósticos. Dentro de los métodos diagnósticos, pues podemos distinguir entre los que podemos aplicar en la fase aguda, es decir, recién adquirida la infección. Cuando la infección es muy reciente, incluso se puede hacer una gota gruesa como la que se hace para paludismo o malaria y se pueden observar los parásitos en un extendido. Es bastante raro porque no son tan abundantes. El tiempo que los tripanosomas permanecen en circulación es muy corto. ¿Por qué? Porque están expuestos a el ataque del sistema inmune. Entonces, lo que hacen los tripanosomas es ingresar a las células lo más pronto posible. Bueno, aún así, se pueden ver en fresco. Yo nunca he visto un tripanosoma en sangre humana en fresco. Yo no sé quién lo hace, pero bueno, alguien lo ha de haber hecho y por eso está ahí mencionado. Lo que sí se ha hecho es el microhematocrito o la prueba de Struth, que es común en los recién nacidos, que les toman sangre con un tubo capilar, se centrifuga el capilar y en la interfase de las células con el suero, ahí se pueden ver los tripanosomas con microscopio, ¿no? Se monta el capilar en un microscopio, en la platina, se fija y se buscan los parásitos que se mueven. Lo que uno puede ver para evidenciar la presencia del parásito es el movimiento. El movimiento flagelar es intenso y entonces lo que se ve es cómo el flagelo avienta a las otras células vecinas. Eso es lo que se ve. Y esto es una de las pruebas. Otra vez, depende del nivel de parasitemia. No es tan grande. A pesar de todos los estragos que causa, las poblaciones de tripanosomas en circulación nunca son abundantes. Nunca lo son. Entonces, lo más utilizado, digamos, para el diagnóstico son los métodos indirectos. Los métodos directos son útiles en fase aguda, pero son inciertos. El que yo tenga una gota gruesa negativa a tripanosomas no quiere decir que no haya infección. Esa es la realidad. No puedo decir que no hay infección. Puede ser solamente que la infección no es detectable por microscopía. Así también el microhematocrito, los frotis o en fresco. Algo que es más certero es la PCR, pero también no es la solución para detectar parásitos en la fase aguda, porque también puede ser que esa muestra de sangre que yo tomo para hacer la extracción de DNA y luego hacer PCR, simplemente no tuvo la suerte de tener un parásito. Para que ustedes magnifiquen la cantidad de parásitos que hay en circulación, se tienen que tomar 20 mililitros de sangre para hacer una PCR que sea lo más certera posible. Y esos 20 mililitros se someten a una lisis celular muy agresiva y a desnaturalización para quitar la hemoglobina en todo lo que se pueda, porque la hemoglobina es un inhibidor de la PCR. Y una vez que se tratan esos 20 mililitros, entonces sí, se centrifugan, se quitan todos los restos celulares y ese sobrenadante que queda es el que se utiliza para hacer la extracción porque se supone que ya se liberó todo el DNA de los parásitos que pudiera haber en la muestra. Entonces sí es complicado el diagnóstico y directo. Entonces se ha favorecido mucho la utilización de los métodos indirectos, que prácticamente pues es la detección de anticuerpos que se han generado por la presencia del parásito en los humanos. Y de ese tipo pues hay una inmunofluorescencia, que es una prueba muy bonita, porque difícilmente uno se queda con dudas. Alguien que ya observó fluorescencia recordará que o hay parásitos iluminados o hay parásitos apagados. Como que no hay mucho de dónde equivocarse, es muy certera, pero es la más cara. Hay que tener un microscopio de fluorescencia que no es nada barato. El mantenimiento solamente del microscopio es carísimo. Lo más barato es la ELISA. De la hemaglutinación no voy a hablar porque no hay mucho que hablar de la hemaglutinación y de la aglutinación. Voy a hablar de ELISA, que son las pruebas que más se usan actualmente. ELISA es muy barato, permite procesar muchas muestras al mismo tiempo
No se necesita tener eh, mucha, mucha capacitación porque todo lo hace la máquina lee el nivel de color que desarrolla la reacción y te da un valor numérico que luego se mete en una fórmula y allí te da el resultado positivo o negativo. Sin embargo, también la ELISA tiene el problema que no es muy específica. Entonces, en México y en muchos países, creo que en todos los países de América, se necesita tener dos muestras positivas con diferente fundamento. Generalmente es una ELISA y una inmunofluorescencia para considerar un caso positivo a infección por tripanosoma. Una otra desventaja es que los anticuerpos tampoco son constantes. Bueno, los anticuerpos sí son más o menos constantes. Lo que no es constante es la parasitemia. Se propone que hay picos de parasitemia y por eso, aunque sea en la fase aguda, cuando muchas personas piensan que la PCR ya debería de salir positiva siempre, no es así. Hay picos de parasitemia en las que hay mucha circulación de parásitos, pero hay otras fases o otros tiempos en los que no es abundante la circulación. Lo que parece más común es, o más constante son los anticuerpos. Ahorita vamos a ver cuál es el problema de la detección de anticuerpos. Pero esos son los métodos de diagnóstico. ¿Dónde se hace diagnóstico? En todos lados, en todos los laboratorios estatales y en todas las jurisdicciones se hace diagnóstico de Chagas. Y aquí el mensaje es, si alguien vio chinches en su casa, si alguien tiene una roncha que no sana, que duele mucho y que arde y que es grande, como decía mi profesora de parasitología, la roncha es del tamaño del fondo de una botella de aceite. Y bueno, yo he experimentado las picaduras de chinche y sí son muy molestas. Si alguien tiene una roncha así que no le sana y que le duele y le pica y le arde, por favor busquen el diagnóstico, porque mientras más pronto se diagnostica hay más probabilidades de tratamiento exitoso. Y bueno, y luego vienen los problemas de la serología. Hay infecciones de tripanosoma que no tienen evidencia serológica, es decir, la prueba serológica no es al 100% eficiente. Este caso se reporta en México en el 2011 y se sigue al caso durante mucho tiempo, pero nunca le dan tratamiento al paciente porque nunca se puede demostrar que tiene anticuerpos. ¿Y qué dice la norma oficial? Que hay que tener 2 pruebas serológicas positivas para considerar un caso de tripanosoma. Entonces, si no hay serología positiva, o sea, si no hay una ELISA y una inmunofluorescencia o otro tipo de serología que salga positiva, no hay manera de conseguir el tratamiento. El tratamiento no lo venden en la farmacia, el tratamiento solamente lo maneja la Secretaría de Salud y se proporciona a solicitud de la jurisdicción que detecta los casos y que ya tiene los resultados confirmados. Entonces, no hay serología, no hay tratamiento. Y esto es un problema bastante grave. En otros países, hablando específicamente de Brasil, también detectaron ese tipo de situación. Aquí son los pacientes con megaesófago que nunca tuvieron resultados conclusivos de la serología porque salía uno positivo y el otro negativo y estaban en el mismo problema, que nunca pudieron confirmarse como casos. Y ahí eran 2 grupos. Eran un grupo que tenía resultados inconclusos y sintomatología sugerente de, pero no definitiva, y un grupo que tenía todas las características, todas las características clínicas, y aún así no todos salían positivos ni siquiera a la detección de DNA del parásito. Los grupos están definidos por tener serología inconsistente, pero se distinguen por las características clínicas. Entonces, como pensaríamos mucho, bueno,
la prueba de PCR, esa tiene que dar sí o sí porque detecta el DNA del parásito. No, tampoco, porque de los grupos, el 30 y tantos por ciento da positivo para cualquiera de los dos grupos clínicos, y incluso hay un grupo que el 57% da negativo a una de las PCRs y da 23% negativos en la otra PCR. Entonces, estos son los problemas de diagnóstico con los que nos enfrentamos en Trypanosoma cruzi. No sabemos de más porque no se ha hecho más trabajo de búsqueda, y menos en México. Pero es un problema latente el diagnosticar de manera certera la infección por Trypanosoma. Y es grave porque si no hay una prueba positiva serológica, no PCR. PCR no lo toma en cuenta la Secretaría de Salud. Lo que la Secretaría quiere es serología positiva para dar tratamiento. No hay serología positiva, no hay tratamiento. ¿Y qué pasa con los pacientes mexicanos? Pues resulta que los pacientes mexicanos no reaccionan de la misma forma contra las proteínas de los parásitos. Este solamente es una de las proteínas que se encontró que tiene al menos 4 isoformas, es decir, el mismo gen puede dar lugar a 4 proteínas distintas. Y resulta que esta proteína es reconocida en, en muchas de las muestras eran 35, bueno, casi las 35, menos una, reconoció a esta proteína en una ELISA, y en México solamente no sé cuántas personas, porque aquí la barrita está muy abajo, no reconocieron a esa proteína. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que las muestras que se procesan en bancos de sangre principalmente se hacen con kits comerciales. ¿Se producen en México esos kits comerciales? No, se producen en Sudamérica. Hasta donde yo me informé, se utilizaban antígenos de origen argentino para tamizar la sangre de los bancos en México. Entonces, imagínense ustedes que esas muestras o esas pruebas fueron hechas con parásitos argentinos y se prueban con sueros mexicanos. Entonces, pues hay como una incertidumbre de qué tanto son capaces de detectar a todos los infectados, al menos en bancos de sangre. Entonces, es un problema grave que para la misma proteína hay un montón de pacientes que no reaccionan con esta proteína, o sea, son negativos. Para esta prueba particular que usa esta proteína, pues son negativos. Entonces, viendo que tenemos problemas con el tratamiento porque no es completamente funcional el tratamiento farmacológico, no hay vacunas propuestas que prevengan la infección, porque hay vacunas terapéuticas que se llaman, que en realidad no son vacunas, son tratamientos basados en manipulación del sistema inmune mediante proteínas inyectadas como si fueran vacunas, pero no son vacunas que prevengan la infección. El tratamiento no es bueno, las vacunas no son buenas o no hay vacunas de prevención y además ni el diagnóstico siquiera es certero. Entonces, ¿qué nos queda por hacer en enfermedades Chagas para pensar en control? Pues lo que nos queda por hacer es controlar las poblaciones del vector, porque ahí sí, si no hay vector, no hay transmisión. Entonces, esta figura solamente muestra los problemas que hay en cuanto a la infección por Trypanosoma, que va a redundar en enfermedades Chagas. Y pues resaltar aquí la necesidad de propuestas nuevas para el control de los triatominos. Y una de esas propuestas viene del estudio de la microbiota intestinal.
Ya ven que como que hubo un boom en este siglo para el estudio de la microbiota intestinal. Y bueno, se probó que tanto la microbiota de los animales como la de los vectores tiene una influencia en el éxito del establecimiento de la infección por Trypanosoma cruzi. En los animales, como los ratones, se establecieron algunas familias de bacterias que condicionan a que el parásito se quede allí, se replique y cause enfermedad. Tanto en los vectores también se detectan varias especies de bacterias y algunas actividades metabólicas que tienen que ver con la regulación del sistema inmune que permite la infección por Trypanosoma. Y en la población humana todavía no hay muchos estudios, pero lo poquito que se ha hecho parece señalar que hay poblaciones de bacterias, familias de bacterias, que pueden estar condicionando la persistencia del parásito, pero también la inducción a la enfermedad, porque no es lo mismo estar infectado que estar enfermo. Las infecciones, hay que señalar, el 70% de los infectados con Trypanosoma, la población humana infectada por Trypanosoma, el 70% resuelve la infección sin ayuda de medicamentos. Es decir, su sistema inmune es capaz de controlar la replicación del parásito y puede estar positivo, pero no se enferman. Mientras que el 30% es ese porcentaje de población que sí va a tener enfermedad. Y que, pues, desafortunadamente van a morir de esa enfermedad. Entonces, con estos datos, pues uno pensaría que hay que buscar más sobre la microbiota. Pero pues en humanos está bien complicado. Entonces, ¿por qué no mejor lo buscamos en los insectos? Y encontramos entonces que en los insectos, pues igual que en las personas, yo creo. No sé mucho de la microbiota de las personas, pero sé que tienen un papel muy importante. Bueno, en los insectos no solamente el papel es importante, es vital. Si tomamos los insectos recién nacidos y los aislamos tanto de los progenitores como de las heces de la colonia y los ponemos en un recipiente limpio, desinfectado, y los mantenemos así, se van a morir en pocos días. Y los que no se mueran, no van a crecer, no van a mudar, aunque los alimentemos, no van a mudar, no van a seguir su desarrollo. Esto lo observamos cuando tenemos colonias de triatominos, que cuando eclosionan los huevos, no se pueden separar a los recién nacidos o recién eclosionados, no se pueden separar ni del resto de los miembros de los adultos, ni se pueden quitar los sustratos que tienen en los recipientes de crianza, porque eso va en contra del desarrollo de los insectos. Entonces, esa observación pues tiene que ver con que una de las funciones principales de los simbiontes en los insectos es el aporte de nutrientes. Como lo dijo la doctora al principio, algo que está bien probado es que la sangre no tiene todos los nutrientes que los triatominos necesitan para cumplir sus funciones y para desarrollarse hacia las etapas maduras. Entonces, en el laboratorio de nuestro grupo hicimos experimentos. Uno de mis estudiantes hizo su tesis de maestría mostrando la dependencia que tienen los triatominos por bacterias que les aporten esos nutrientes que faltan. Se sabe también que pueden conferir resistencia a insecticidas porque estos simbiontes tienen la capacidad de degradar moléculas que consideran agresivas para el insecto. La maduración y regulación de respuesta inmune también parece estar mediada por simbiontes. Y algo bien importante es la adaptación al ambiente.
Y de eso tenemos algunos datos que hemos conseguido con triatomada inmediata. Entonces, un ejemplo de cómo se ha utilizado la información de simbiontes en insectos, pues es el uso de Wolbachia. Wolbachia se encontró en una mosca de la fruta y luego se introdujo en las poblaciones de Aedes, de los mosquitos Aedes, y se mostró que le confería cierta resistencia al virus dengue. Entonces, esta es una de las aplicaciones más exitosas de conocer lo que hace un simbionte dentro de los insectos. Lo que se ha estudiado es que Wolbachia despierta mecanismos de defensa del sistema inmune de los mosquitos que le ayudan a ser más eficiente para detener la replicación del virus dengue. Y eso lo hace, pues, prácticamente incapaz de transmitir la infección. Y bueno, esto ya se puso en práctica, ya hay plantas productoras de mosquitos infectados con Wolbachia y se están liberando, no solamente en México, en muchas partes del mundo se liberan mosquitos infectados con Wolbachia como medida de control contra el dengue. En otras aplicaciones se ha encontrado que estas bacterias, sobre todo bacterias que se pueden detectar dentro de los insectos, pueden ser vehículos para introducir genes que queramos expresar dentro de los vectores. Esta estrategia se llama paratransgénesis y se ha utilizado en mosquitos, en moscas y en triatominos. Sin embargo, tratándose de genes, introducción de genes, permanencia de genes que no existen en la naturaleza dentro de los insectos, pues esto sí necesita una aprobación por los organismos internacionales y nacionales. Y eso es lo más difícil de conseguir. Esto no tiene mucho futuro porque la regulación es muy estricta y ojalá algún día se consigan un análisis muy fino de la situación como para permitir que se hagan este tipo de estrategias de control. Y otra aplicación que se ha hecho, pero más en animales que en otros organismos, es el uso de vacunas antimicrobiotas. Sabemos que dependiendo de la microbiota de los animales, esta decide el éxito de las infecciones. Y entonces, si se pueblan los animales con anticuerpos contra esas bacterias que permiten el éxito de las infecciones, cuando los insectos se alimenten de estos animales, pues ellos van a eliminar a los patógenos que puedan traer y que puedan transmitir a otros animales o a otras personas. Entonces, aquí lo que se está haciendo con estas vacunas es regular la competencia de los vectores y la competencia en capacidad de sobrevida, porque incluso hay vacunas que se han hecho contra proteínas de los vectores y entonces los vectores pues no sobreviven a una alimentación de este tipo. Entonces son algunas de las aplicaciones que se han hecho tras conocer integrantes de la microbiota. En cuanto a triatomas o triatominos en general, pues se sabe que tienen dependencia de vitaminas del complejo B y de algunos aminoácidos. El insecto no tiene todas las rutas metabólicas de síntesis de los aminoácidos. Depende de sus simbiontes para completar los aminoácidos. Y tampoco los obtiene de la sangre. No es un alimento completo la sangre para ellos. Se sabe que Serratia puede inhibir la replicación de Trypanosoma cruzi. También se han hecho experimentos con Escherichia coli que se modificó genéticamente y se mostró que permanece en el intestino durante toda la vida del triatomino. Y también se hicieron experimentos con otra bacteria que es propia de Rhonius prolixus, que es una bacteria parecida a los neumococos, que es cultivable, que se puede modificar in vitro y se puede reintroducir al insecto y permanece durante mucho tiempo. Pero otra vez, todo lo que tenga que ver con modificación genética, pues no hay aprobaciones
llevarlo a la práctica, ¿no? Aquí en México no hay. De lo que se sabe de los simbiontes y de cómo afectan a la competencia de los vectores, pues es que hay, parece haber efectores inmunes que son inhibidos por algunos de los miembros de la microbiota. De manera que estas bacterias que tienen una proliferación abundante, lo que quiere decir es que el sistema inmune no los está controlando. La mejor manera de ver que un simbionte esté en armonía con el sistema inmune es porque no va a estar en cantidades amplias, va a estar en cantidades reducidas. Ese es un indicativo del funcionamiento del sistema inmune en los insectos. ¿Y qué es lo que nosotros hicimos? Bueno, nosotros tenemos un proyecto en el que nos propusimos describir la estructura poblacional de la microbiota de Triatoma dimidiata con el propósito de ver posibles funciones y posibles usos para el control de las poblaciones de estos triatominos. Entonces, lo que hicimos fue recolectar muestras. Nosotros no colectamos muestras fecales. Esto es lo que se hace con los animales que se quieren buscar la microbiota. Nosotros hicimos disección de los intestinos y una vez que tenemos estos intestinos separados, pues hicimos una extracción de DNA. Ese DNA se sometió a amplificación del gen ribosomal 16S y todos los amplificados se sometieron a una secuenciación masiva. Y de esto pues obtuvimos un montón de datos, de fragmentos que se secuenciaron y esto se analizó con bioinformática. Eso lo hizo un colaborador de nosotros y él después de estos análisis bioinformáticos y estadísticos, pues nos generó una base de datos donde están todas las familias de bacterias que se detectaron y las abundancias relativas de ellas. Entonces nos entregó algo así. Esta gráfica refleja qué es lo que hay dentro de Triatoma dimidiata, del intestino de Triatoma dimidiata. Y algo bien llamativo es que hay tres familias de bacterias, que son estas tres, que ellas poseen más del 50% de individuos en abundancia, constituyen el más del 50% de las bacterias totales que hay en dimidiata. Y hay algunas bacterias que están por abajo del 1% de abundancia. Bueno, para nosotros, estas son las más importantes, las que están en menor abundancia. ¿Por qué? Porque son las que el sistema inmune permanece, están controladas por el sistema inmune. Entonces, esas son los que se consideran verdaderos simbiontes, no estos que están siendo la mayoría. Los autores que trabajan el tema señalan que estos porcentajes tan altos de bacterias lo que indican es probablemente una adaptación al ambiente. Estas bacterias son bacterias que provienen del hábitat en donde vive el insecto y entonces es solamente una forma de adaptarse al ambiente, ingresando bacterias que están rodeándolo. Entonces nosotros basamos nuestro análisis, todavía seguimos analizando datos, pero lo que tenemos de análisis lo hemos hecho con estas bacterias que son minoritarias dentro del intestino de dimidiata. Y lo que hemos encontrado, pues es que las que nos llaman la atención son las que pueden hacer reducción de moléculas oxidantes, porque hay que recordar que la sangre tiene un montón de moléculas que pueden tener actividad oxidante porque hay mucho fierro y oxígeno en la sangre. Algo que también nos interesa mucho es las que tienen que ver con el transporte y manejo del fierro, recordando que el exceso de fierro es tóxico para los insectos y para cualquier organismo vivo. En Triatoma dimidiata
recordemos que solamente comen sangre. La sangre tiene una alta concentración de fierro, entonces depende de un transporte y un manejo del fierro muy eficaz para evitar intoxicarse con esa cantidad tan grande de fierro. Y por otro lado, hay un género que también nos llamó la atención, que es Maigela, porque inhibe la respiración celular de patógenos a través del mecanismo de procesamiento de un aminoácido. De manera gráfica, el exceso de fierro en las células puede causar un fenómeno que se llama ferroptosis. Para llegar a la ferroptosis, pues hay una cadena de eventos de transformación y lo que se ha identificado en las células es que en la mayoría de las células eucariotas, lo que ocurre para que esto no llegue a suceder, una intoxicación, pues es hay inhibidores de estas vías para evitar llegar a lo que se llama ferroptosis. Entonces, el interés de nosotros está en encontrar a esos inhibidores de la ferroptosis para proponer la alteración de esta ruta metabólica como un control para las poblaciones de triatominos. Por otra parte, Maigela pertenece a un linaje que se ha considerado productor de ácido sulfídrico a partir de taurina y que esto tiene como destino final la afectación de los patógenos, la respiración celular de los patógenos porque interfiere con el intercambio de electrones en la cadena de transporte de electrones. Entonces, estos datos son a los que hemos llegado en lo más reciente que tenemos del análisis de estos miembros de la microbiota. Aquí lo que falta es hacer los estudios para demostrar la dependencia de los insectos por estas bacterias que sabemos que pueden tener un papel en esta parte del metabolismo. También queremos analizar los genomas de los triatomas dimidiata y buscar si ellos tienen genes que compensen la falta de simbiontes. Eso es otra tarea también bastante amplia, pero que nos llevaría a tener datos que nos aseguren que bloquear alguna de estas rutas metabólicas va a tener un efecto letal en las poblaciones de triatominos, al menos de triatoma dimidiata. No puedo hablar de triatominos en general porque sabemos que cada triatomino, incluso cada hábitat donde hay triatominos, cada uno va a tener una microbiota distinta. Entonces, a lo que estamos intentando llegar es hacer una propuesta de inhibidores de vías metabólicas para inhibir estas bacterias que están ayudando a los insectos a sobrevivir y a desarrollarse en sus hábitats naturales. Y de manera comparativa, digamos, pues en los mosquitos se han probado inhibidores de hormonas que han resultado muy eficientes para el control. Entonces, nosotros queremos hacer una propuesta de utilización de moléculas que no sean insecticidas químicos, que no afecten a otras poblaciones ni de insectos ni de organismos, y hacer algo que sea mucho más amigable con el medio ambiente. Bueno, esta es toda la presentación. Estoy a sus órdenes si tienen preguntas. Muchísimas gracias, doctora. Una excelente presentación donde pudimos identificar toda esta temática que es sumamente interesante e importante también para todo el equipo multidisciplinario y el gremio de enfermería. Bien, pues vamos a dar paso a las preguntas, que tiene varias preguntas en el chat. Okay. Así como, bueno, finalmente el gremio de enfermería y desde luego también la gente de Salud Pública de México que ha estado siguiendo su transmisión. Tenemos saludos del jefe Amílcar desde Quintana Roo,
También tenemos saludos del doctor Gerardo Saucedo desde Morelia. Tenemos una pregunta de la doctora Grace Morales. ¿Qué recomendaciones nos daría el gremio de enfermería respecto a la prevención de esta enfermedad? Y si la fumigación convencional en las casas ataca a estos vectores. Creo que las enfermeras han sido un elemento de salud muy importante para la detección de los posibles casos de infección. Nosotros lo que hicimos en algún momento fue tratar de capacitarlas para que identificaran a la especie, porque en Chiapas y más aquí en la costa no es tan frecuente que la gente conozca a los triatominos. Entonces, algo que ayuda mucho es que ellas son mucho más finas en detectar signos como las picaduras, por ejemplo, ¿no? Es bien característico las picaduras por triatominos en la población humana. Los niños, que son los más susceptibles, no solamente el clásico signo de Romaña, que es bien difícil de ver porque no es tan fácil como la gente cree, no se ve como en los libros, hay muchas variantes del signo de Romaña, pero sí se pueden identificar los sitios donde hay picaduras. Y allí el punto es pedirle a los miembros de la familia que busquen a las chinches. Si tienen picaduras de ese tipo, seguramente hay triatominos, entonces hay que buscarlos. Hay que decirles que hay que levantar las cosas que están en el peridomicilio, buscarlas, hacer una búsqueda intensiva de manera que puedan estar seguros de que hay triatominos y de buscar el diagnóstico. Sí hay muchos problemas con el diagnóstico, pero sí las pruebas de ELISA siguen siendo las de cajón, que son las más fáciles de hacer, las que están disponibles casi en todos los lugares. Y hay que buscar el diagnóstico lo más pronto posible. Eso es con lo que pueden ellas ayudar, ¿no? El personal de enfermería puede ayudar mucho guiando a las personas a que se hagan el diagnóstico si sospechan de que fueron picados por alguna de las chinches. Y hay sitios en donde ellos pueden incluso tomar fotos y mandar las fotos para verificación de que sí es un triatomino, porque sí se confunden. Hay chinches que son de fitófagas, o sea, de las que se alimentan de plantas, que se pueden confundir, pero tomando fotos se puede salir de la duda. No puse aquí mi correo, pero bueno, lo podemos poner ahí en el chat para que se comuniquen si alguien tiene alguna duda sobre algún paciente, alguna foto, si tienen alguna foto de un triatomino y no saben, o de una chinche y no saben si es un triatomino, pues con todo gusto les podemos ayudar. Eso podría ser. Muchas gracias, doctora. Doctora, ¿le podemos pedir si pudiera cerrar su presentación, por Sí. favor? Gracias, qué amable. Gracias. Sí, también tiene varias preguntas en el chat. ¿Qué relación existe entre la modulación inmunológica por los simbiontes y la protección contra patógenos? Bueno, nosotros sabemos que se ha mostrado que algunas de las bacterias que forman parte de la microbiota producen moléculas que van directamente al sistema inmune y lo regulan. ¿De qué manera lo regulan?
bien puede ser deteniendo algunas reacciones como las reacciones, bueno, en los insectos no se ha demostrado que haya inmunidad específica, pero sí hay inmunidad celular y hay inmunidad humoral. Y se propone que estos insectos están regulando el sistema inmune para que no tengan una respuesta exacerbada, pero tampoco dejen de funcionar. Entonces, esas moléculas que se producen por los simbiontes parecen ir en ese sentido, en controlar la respuesta inmune. Ahora, esto no tiene el propósito de detener la defensa contra los patógenos. Esa sigue existiendo. ¿Por qué? Porque los patógenos tienen patrones moleculares que son reconocidos tanto por las células del sistema inmune como por las moléculas solubles de protección de la linfa del insecto. Entonces, el, el, la regulación está más enfocada a evitar una respuesta no controlada, pero no evita que se tenga bajo control a los patógenos. Y los mejores simbiontes, como dije antes, bueno, no lo digo yo, lo dice la literatura, los mejores simbiontes van a ser aquellos que mantengan una población controlada. O sea, el sistema inmune está como vigilando los que no tengan una reproducción descontrolada, sino que existan, pero en condiciones controladas totalmente. Esos van a ser los mejores simbiontes. Muchísimas gracias, doctora. También la doctora Guadalupe Valderas pregunta, ¿qué tipo de vitaminas esenciales sintetizan principalmente los simbiontes para el triatoma dimeata? Se reconoce que el complejo B, todas las vitaminas del complejo B, al parecer no son abundantes en sangre, o a lo mejor los mexicanos no tenemos mucha vitamina B en la sangre, pero esa es la que más se reconoce, y hay estudios bastante fuertes que prueban esa dependencia que tienen no solamente los triatomas, otros insectos por el complejo B, por vitaminas del complejo B. Incluso hasta se habla que la población humana también dependemos de simbiontes para la síntesis de vitaminas de ese complejo. Esas son las más estudiadas. Muy bien, doctora. Muchas gracias. De Veracruz, de Poza Rica, Veracruz, de García pregunta, ¿cómo contribuyen los simbiontes en la digestión de la sangre de los insectos? No hay experimentos claros que muestren eso. Nosotros, por ejemplo, trabajamos con enzimas de digestión de Rhonius prolixus, que es pues como el modelo, ¿no? de triatomino. Rhonius prolixus utiliza enzimas del tipo catepsinas, de varios tipos de catepsinas, que son las que digieren a la sangre y la van digiriendo como por etapas en lo que llamamos estómago y luego lo que llamamos intestino del triatomino. No se ha mostrado que los simbiontes afecten directamente la digestión de la sangre en ninguna de las etapas. No se ha mostrado. Lo que tenemos son resultados generales de lo que pasa cuando quitamos a los simbiontes. Pero cuando quitamos a los simbiontes no pasa nada, o sea, no se alimentan, pues sí se alimentan porque se les da de comer, pero no aprovechan los nutrientes. Los insectos no mudan, empiezan a deformarse y no crecen. Entonces sí hay una afectación, pero no tenemos todavía como desglosado cuáles son exactamente las modificaciones que hay en el metabolismo del vector. Solamente sabemos que no aprovechan el alimento. Entonces es posible que las enzimas del intestino no sean suficientes para sostener la degradación de la hemoglobina, pero no lo sabemos con certeza, solamente hipotetizamos que puede estar pasando eso. Muchísimas gracias, doctora. Bien, hay una pregunta más. Bueno, tiene una felicitación, excelente tema, desde Mérida, Yucatán. También de Ciudad Juárez, Chihuahua, la doctora María de Luna López pregunta, ¿por qué los simbiontes son indispensables para la supervivencia del triatoma diameata?
Bueno, nosotros pensamos que aparte del aporte de vitaminas, tienen que ver con síntesis de aminoácidos y pues no habiendo, o sea, no siendo todos los aminoácidos presentes en la sangre y no existiendo vías de síntesis de metabolismo, de síntesis de aminoácidos en el insecto per se, a fuerzas tienen que depender de los simbiontes. Entonces, si quitamos a los simbiontes, pues otra vez vemos que los simbiontes no aprovechan el alimento, se les da de comer, pero no crecen, no mudan. Y esto se puede ver pues a varias cosas, entre esas pues que no hay el aporte suficiente de aminoácidos. Entonces, particularmente lo que se ha identificado dentro de las vías metabólicas que los simbiontes aportan es tanto la síntesis de vitaminas como la síntesis de algunos aminoácidos. Eso es hasta donde se ha avanzado, digamos. No hay estudios mucho más definidos para decir cuáles otras vías son afectadas. Sabemos hasta ahí. Muy bien, doctora, gracias. También comenta la doctora Rosa Elena Requín Pérez de Celaya, Guanajuato, que la OMS publicó imágenes de los principales diatominos domiciliados en México en su página oficial. Entonces, quien quiera ahondar un poco más en ese tema, podría consultar. Sí, claro. Sí, hay muchas fuentes, incluso, claro, la OMS es como la página de referencia, ¿no? Para muchos datos de enfermedad, pues estos están más que validados, pero no es la única. Algo que hay que entender es que los triatominos se parecen mucho entre ellos, mucho, mucho, mucho. Hay que tener mucho cuidado para poder decir cuál es la especie. Sí se ayuda a uno mucho con las fotos, pero uno puede dudar en algún momento. Hay una página que creó un doctor de la Universidad Autónoma de Nuevo León, ahorita no me acuerdo cómo se llama la página, pero esa página está pensada para lo que se llama la ciencia ciudadana, cómo cada uno de nosotros, sin ser especialistas, puede contribuir al conocimiento general, pero también puede sacar conocimiento eh, con estos temas de morfología, por ejemplo, de insectos. El doctor Rodríguez, que así apellida Jorge Rodríguez, creo que se llama, ahí, espero no equivocarme, les puedo pasar el nombre de la página en un momento que yo la encuentre. Él hizo esta página precisamente para eso, para que uno pueda subir las fotos y consultar si esa foto pertenece a qué especie de insecto. Y lo tiene para muchos insectos vectores. Bueno, no sé para tantos, para cuántos, pero él ha sido muy insistente en los triatominos y en los mosquitos. Entonces, yo creo que no hay una sola fuente. Yo creo que si queremos tener información, no solamente está la página de la OMS, hay otras páginas, incluso hay un sitio en Facebook del doctor donde él publica mucho, mucho sobre morfología de los triatominos, de los mosquitos, de garrapatas, ha publicado de muchos vectores. Entonces, creo que no solamente es esa página, sino que hay mucho recurso visual con el que podemos contar para tratar de identificar a los triatominos. Obviamente, pues la OMS tiene su mérito, ¿no? Porque no solamente trata de México, sino de todo el continente. Pero si queremos ver algo muy particular para México, hay otras fuentes de información que podemos consultar. Muchas gracias, doctora. Y justo para complementar su respuesta, Mauricio Casas comenta que es Vector Discovery, es la página de divulgación del doctor Jorge Rodríguez. Muchas gracias, doctor Casas. Sí, el doctor Casas es entomólogo médico, entonces él sí sabe de esto de morfología, él por eso tiene los datos más a la mano. Muchas gracias, doctor, por el dato. Sí. Y también tiene una consulta, doctora, de Ana María Aguirre Rincón. Su inquietud es que en el jardín donde ella vive salen este tipo de animalitos cuando es una temporada de lluvias.
y que la verdad pues no le gustaría fumigar porque también podría matar a algunos otros insectos, ¿no? En este caso ella se refiere a los grillos. Eh, y le pide una recomendación de qué sería la mejor opción para que en temporada de lluvias pudiese eliminarse este problema sin tener la necesidad de, pues, tener daños Híjole, colaterales, como en este caso los grillos. sí, ahí sí se la debo la respuesta porque, bueno, yo no soy entomóloga, creo que ahí sería más la intervención de un entomólogo que pudiera aportar alguna idea sobre el control. La verdad, no tengo ahorita ninguna sugerencia para esa pregunta. Lo siento mucho. No se preocupe, doctora. Realmente es un tema sumamente interesante y bueno, pues muchas ocasiones, como lo vimos hace unos días con el podcast del doctor Rogelio Danis Lozano, pues conocer toda esta temática acerca de vectores es algo muy importante, en lo cual la enfermería tiene que estar muy presente y documentarnos cada vez más. No, sí, Bien, doctora, pues definitivamente. Creo que otra vez, creo para mí, en mi opinión, el personal de enfermería es de mucho apoyo, mucho, mucho apoyo, porque como que siento yo que le dan más oportunidad a los pacientes, ¿no? De oírlos y de contar sus problemas de salud. Entonces, son muy buen apoyo. De hecho, aquí en dos poblaciones cercanas que se llaman Tuxtla Chico y Cacahuatán, el personal de enfermería nos traía las chinches. Ellos le pedían a la gente que llegaba quejándose de las picaduras, le pedían que les llevaran la chinche y las llevaban y ellas las traían a Tapachula. Entonces es un apoyo excepcional lo que hace el personal de enfermería. muchísimas gracias, doctora. Bueno, pues vamos a dar por finalizado nuestro webinar, no sin antes agradecerle, doctora Teresa López Ordóñez, por su participación con nosotros en el grupo de investigación La Ciencia del Cuidado y bueno, al Instituto Nacional de Salud Pública por participar en esta ocasión con nosotros. No, al contrario, muchas gracias por la oportunidad de compartir la información y pues esperamos que las personas que lo oyen lo repliquen, no hablen de esto, porque así es como vamos conociendo más, ¿no? Sobre las enfermedades que pueden representar un riesgo para nosotros, hablando con más personas. Muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias a todos, excelente día y bueno, pues síganos en redes sociales a través de todas nuestras plataformas y los esperamos en nuestro próximo webinar. Muchísimas gracias. Gracias, hasta luego. Gracias por acompañarnos. Te invitamos a seguirnos y suscribirte a nuestras redes sociales a través de las cuentas de los grupos de investigación de enfermería. Hasta la próxima.